Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el episodio de hoy, nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y expansivos de la historia criminal moderna. El rastro de cuerpos que Ted Bundy dejó a su paso mientras expandía su territorio de caza, más allá de las fronteras de un solo estado. Este es el momento en que su leyenda negra comenzó a forjarse a nivel nacional. Hasta ahora, habíamos visto cómo Bundy aterrorizaba a las comunidades de Washington y Utah, pero su sed de control y violencia no conocía límites geográficos, impulsado por una arrogancia desmedida y una necesidad compulsiva de matar. Bundy comenzó a viajar, convirtiendo las carreteras de Estados Unidos en su coto de caza personal. Su método era aterradoramente simple y efectivo. Se movía constantemente, lo que dificultaba enormemente que las fuerzas del orden de diferentes jurisdicciones pudieran conectar los puntos. En una época sin bases de datos centralizadas ni comunicación instantánea entre agencias, Bundy explotó las grietas del sistema a su favor. Colorado fue el siguiente estado en sentir su presencia mortal. En enero de 1975, Karen Campbell, una enfermera de 23 años, desapareció de un hotel en Snowmass, donde estaba de vacaciones con su prometido. Había ido a su habitación a buscar una revista y nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado un mes después, semienterrado en la nieve. La brutalidad del crimen conmocionó a la comunidad, pero nadie podía imaginar que era obra del mismo depredador que había estado actuando en el noroeste del Pacífico. Bundy, con su apariencia encantadora y su Volkswagen Beetle, se mezclaba perfectamente, pareciendo un esquiador más, un turista inofensivo. Esta capacidad de camuflaje era su arma más poderosa. El patrón de violencia de Bundy no solo se expandió geográficamente, sino que también se intensificó. Cada crimen parecía alimentar su audacia. Ya no se limitaba a ataques impulsivos, su planificación se volvía más meticulosa y su sadismo más pronunciado. Las víctimas eran elegidas con una frialdad calculadora, a menudo mujeres jóvenes, estudiantes universitarias, con cabello largo y oscuro, peinado con raya en medio, un detalle que más tarde los psicólogos asociarían con una antigua novia que lo había rechazado. Esta fijación revelaba una mente retorcida que no solo mataba, sino que actuaba un guión de venganza personal, una y otra vez, mientras Bundy continuaba su macabro viaje. Los investigadores en diferentes estados trabajaban en silos, cada uno con una pieza del rompecabezas, pero sin ver la imagen completa. En Washington, el detective Robert Keppel estaba obsesionado con los casos de las mujeres desaparecidas. En Utah, el detective Jerry Thompson lidiaba con una serie de desapariciones igualmente desconcertantes. Y ahora, en Colorado, los detectives se enfrentaban al asesinato de Karen Campbell y otras desapariciones sospechosas, como la de Julie Cunningham, que desapareció en Vail poco después. La frustración crecía en las oficinas de los sheriffs y los departamentos de policía. Tenían descripciones de un hombre apuesto, a veces con un brazo en cabestrillo o una pierna escayolada, pidiendo ayuda a mujeres jóvenes. Tenían testimonios de un Volkswagen Beetle color claro, visto cerca de las escenas del crimen. Tenían un nombre recurrente en las listas de sospechosos ante Ted, pero conectar a Ted con los crímenes en diferentes estados era como intentar atrapar humo con las manos. La falta de evidencia física contundente y la movilidad del asesino lo mantenían un paso por delante. El punto de inflexión comenzó a gestarse lentamente. Los detectives, a pesar de las barreras burocráticas, empezaron a hablar entre ellos. Las conferencias policiales y las llamadas telefónicas entre jurisdicciones se volvieron más frecuentes. Keppel en Washington y Thompson en Utah comenzaron a compartir notas. Se dieron cuenta de que las similitudes entre sus casos eran demasiadas para ser una coincidencia. El modus operandi, el tipo de víctima, la descripción del sospechoso, todo apuntaba a un único individuo, un asesino en serie que operaba a una escala nunca antes vista. Imaginen la escena: mapas extendidos sobre las mesas, cubiertos de chinchetas que marcaban los lugares donde las víctimas fueron vistas por última vez,
y donde se encontraron sus cuerpos. Las líneas que conectaban estos puntos cruzaban estados enteros, dibujando el aterrador itinerario de un fantasma. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban buscando a un criminal local, sino a un monstruo que usaba el país como su tablero de juego personal. La sensación de urgencia se disparó. Cada día que pasaba, más vidas estaban en peligro. Fue durante este periodo que Bundy perfeccionó su habilidad para evadir la captura. Cambiaba de apariencia, usaba nombres falsos y demostraba una increíble sangre fría bajo presión. Incluso cuando fue detenido por una infracción de tráfico en Utah en agosto de 1975, su comportamiento tranquilo casi lo deja ir libre. Sin embargo, la perspicacia de un oficial que notó su comportamiento nervioso y encontró un kit de herramientas sospechoso en su coche que incluía una palanca, una máscara de esquí, esposas y un picahielo, fue clave. Esta detención, aparentemente rutinaria, fue la primera grieta seria en su armadura de invencibilidad. Aunque inicialmente solo fue arrestado por evasión, la policía de Utah lo vinculó con el secuestro de Carol DeRonch, una de las pocas mujeres que había logrado escapar de él. Su testimonio fue crucial. Lo identificó en una rueda de reconocimiento y Bundy fue finalmente condenado por secuestro agravado en 1976. Para muchos, parecía que la pesadilla había terminado, pero esto era solo el principio de una nueva fase aún más audaz y desesperada en su carrera criminal. Mientras estaba en prisión en Utah, los detectives de Colorado finalmente reunieron pruebas suficientes para acusarlo del asesinato de Carun Campbell. El hallazgo de un recibo de gasolina en su coche, que lo situaba cerca de Snowmass en la fecha de la desaparición, fue una pieza clave. Bundy fue extraditado a Aspen, Colorado, para enfrentar un juicio por asesinato. El mundo observaba, creyendo que la justicia finalmente prevalecería y que este hombre sería encerrado para siempre. Pero subestimaron a Ted Bundy. Él no era un criminal común. Su inteligencia, su carisma y su conocimiento del sistema legal, adquirido durante sus estudios de derecho, lo convertían en un adversario formidable. Incluso tras las rejas, decidió representarse a sí mismo en el juicio, una jugada que le dio acceso a la biblioteca de derecho de la prisión y, crucialmente, le permitió moverse con menos restricciones dentro del juzgado. Y aquí es donde la historia toma un giro cinematográfico. Durante una audiencia preliminar, en junio de 1977, aprovechando un receso y el hecho de que no estaba esposado, Bundy pidió permiso para ir a la biblioteca del juzgado a investigar. Una vez allí, solo y sin vigilancia directa, simplemente abrió una ventana del segundo piso y saltó. A plena luz del día, Ted Bundy se fugó, desapareciendo en las montañas de Aspen. La noticia de su escape desató el pánico. Las autoridades lanzaron una masiva operación de búsqueda, pero Bundy, aunque sin preparación, logró sobrevivir en la naturaleza durante casi una semana antes de ser recapturado, exhausto y hambriento. Este primer escape, aunque breve, demostró su desesperación y su determinación a no ser enjaulado. Fue devuelto a una celda, esta vez con mayor seguridad. Pero Bundy no se rindió. Durante los siguientes meses, mientras esperaba su juicio en la cárcel del condado de Garfield, en Glenwood Springs, planeó meticulosamente su segundo escape. Perdió más de 10 kilos para poder pasar por un pequeño agujero que había hecho en el techo de su celda. En la noche del 30 de diciembre de 1977, justo antes de Año Nuevo, puso en marcha su plan. Se deslizó por el hueco, reptó por los conductos y salió a una parte desocupada de la cárcel. Se cambió de ropa y simplemente salió por la puerta principal, sin que nadie se diera cuenta. Esta vez, no fue un escape impulsivo. Mantenía un plan. Robó un coche y condujo hacia el este, lejos de la intensa búsqueda que sabía que se desataría en Colorado. Cruzó el país, dirigiéndose a Florida. Estaba libre de nuevo, pero esta vez
era un hombre diferente. La fachada de encanto había desaparecido, reemplazada por una rabia y un resentimiento puros. Su próximo estallido de violencia sería el más brutal y despiadado de todos. Las autoridades de todo el país estaban en alerta máxima. Los noticieros y los periódicos publicaban su rostro, advirtiendo al público: Ted Bundy ya no era solo un sospechoso en una serie de crímenes sin resolver. Ahora era un fugitivo federal, un asesino convicto y fugado, y se había ganado un nuevo y aterrador título: el de uno de los asesinos en serie más prolíficos y peligrosos de la historia de Estados Unidos. La pregunta en la mente de todos no era si volvería a matar, sino cuándo y dónde. El rastro de cuerpos estaba a punto de volverse mucho más largo. Gracias por acompañarnos en este intenso episodio. La historia de Bundy es un recordatorio sombrío de las profundidades de la maldad humana, pero también de la perseverancia de aquellos que luchan por la justicia. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse la continuación de esta increíble saga en nuestro próximo video. Hasta la próxima.